Bueno, esta es la segunda parte de la plática con don Polo Osuna. Y obviamente, caminando hacia mi casa, vinieron varias preguntas que creo que sí son importantes. Estamos hablando de la misma persona, de la misma empresa, pero con experiencias diferentes. 55 años en una empresa no es nada fácil. Entonces, 54. 54 años. ¿Y cómo recibiste la presencia de don Cesario? ¿Lo conociste? A don Ernesto estaba bien joven. En fin, ¿cómo eran ellos en esos primeros días de trabajo tuyo? Don Cesario era una persona de buen corazón, porque inclusive a una de mis hijas le dio la polio, le retentó la polio, y yo ese día llegué bien triste y me dijo, ¿qué te pasa ese? ¿Por qué estás tan triste? Y luego le dije que una de mis hijas, una de mis niñas, había amanecido arrastrándose por el suelo. Ya tenía 3 años, ya corría y todo. Y le había atacado la polio. Nomás que no tenía dinero yo para curarla. Y me dijo, dice, tú no tienes, pero yo sí tengo. Lleva a tu niña a que la cure. Creo que se llamaba el doctor Manrique, no me acuerdo. Estaba por la Sexta y Constitución. Era un amigo de él. Me dio un papelito para que el doctor la viera. Y entonces, en una de esas veces que en Navidad se festejaba la fiesta de Navidad, yo pedí el micrófono por un minuto, ¿no? Y les dije a todos que quería recordar la memoria de una persona que yo llevaba aquí grabado adentro, que lo iba a llevar para toda la vida. Y entonces les dije que les iba a decir los dichos que él tenía, a ver quién se acordaba. Y él decía, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. El que temprano se moja, tenía de secarse. Y entonces yo les dije que les pedía un minuto de silencio en memoria de el fundador de la empresa. Y luego dijeron, pues no sabían de quién se trataba, ¿no? Y les dije, se trata de don Cesario Jiménez Pérez. ¿Y tú sabes por qué se quedó en Tijuana? ¿De dónde venía? ¿Por qué venía? En fin, ¿sabes algo? ¿Nunca le preguntaste? No, nunca me dijo, le pregunté y nunca me dijo. ¿No? Yo viví muy cerca de él, porque cuando hicieron esos apartamentos que están ahí, él me regaló la madera y yo hice un cuarto ahí en la postal, ¿ves? Y entonces yo lo llevaba al Valle de Guadalupe, al Valle de Las Palmas, a traer vino. Él tenía un amigo ahí para adentro que tenía una vinatería, ¿ves? Y traíamos 25 galones. Completaba 100 galones de cada año, de 10 años tenía, en el sótano. ¿Le gustaba el vino? Ajá, se echaba un pichelito ¿Y cuál vino era el que más le gustaba a él? ¿El vino artesanal? No, artesanal. Tinto. ¿Y tú aprendiste a tomar vino tinto? Pero no me daba mucho. Me dije, porque vas a manejar. Me leíste la mente. Quiero comentarte. Y te iba a preguntar algunos dichos que aprendiste de él. Pero obviamente también vienen los dichos de don Ernesto. Debes de tener alguno que otro. Pues no, fíjate que no tenía muchos dichos. ¿No? Como don César, no.
¿Ve? Pero muchas aventuras sí. Ah, eso sí. Porque ayer platicaste las aventuras de los sábados o domingos, las carreras parejeras. Ajá. A ver, Sí. todas esas experiencias de algún caballo, algún nombre de un caballo que siempre ganó. Sí me lo sabía, pero ya se me olvidó. Ya se te olvidaron. Ah, ¿Cómo eran los caballos? bonito, bonito caballo. ¿Eh? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. El Pancho Reta, le decían a uno, pero no era de don Ernesto, era de uno de los productores. Y obviamente me platica, por ejemplo, Ramón Camacho, que un día su padre y todos los Camacho estaban allá en Playa de Tijuana y que llegaron y se los llevaron a todos. A todos nos trajeron a la calle 8. Trajeron un montón de camionetas de azul y blanco, esas grandotas, llenas. Y Y entonces, es donde estaba el Cortijo ahora. ¿Ve? en el Cortijo de Playas de Tijuana, donde está ahora, de hecho ya no es Cortijo, sino es la Casa de Cultura. Ajá. Ah, pues ahí fue donde ahí hacían las carreras. ¿Y había retos o cómo se Sí. llevaban a cabo las... No, ellos Se retaban? se retaban, los productores y don Ernesto y todo. ¿Y a quién era el más difícil de todos los productores? ¿Don Ernesto? ¿Era el que tenía los mejores caballos o otros? No, todos llevaban buenos caballos. Todos. No, Y no me obviamente... acuerdo los nombres de los productores, porque yo no los conocía muy bien en ese entonces. Pero y estabas ahí presente. ¿Eran en la mañana los... No, en la tarde, En la tarde, ¿cómo a qué horas? como de mediodía para abajo. ¿Y cómo se iban para allá? ¿Iban en caravanas? No, pues nosotros salíamos de trabajar y nos íbamos en el camión urbano que iba a la playa. Ajá. Y allá se iban a las carreras de caballos. La carretera no estaba por donde está la curva ahora, ¿no? Estaba por arriba. Ya ves que agarras para subir a la... Lázaro Cárdenas. No. En el Panteón Jardín, Sí, eh, al Soler. sí, subía por arriba y bajaba más allá. Después hicieron esa donde está la curva, ¿ves? De ahí cuando venían, que había toros en la plaza, se venían los de esos y luego se iban los carros y abajo había casas así de techo de concreto y se iban frenando los carros por arriba De los techos. De los techos dejaban las llantas pintadas ahí. Ajá. Sí. Del declive. Ajá. Es que bueno, a la hora de la salida de los toros unos colones. Cuando tú llegaste a Tijuana, llegaste a la empresa, ¿ya tenías conocimiento de las vacas, de los toros? No. Ahí no, fuiste pero nosotros aprendiendo. estábamos criados en un rancho, ¿no? Ajá. Ajá. Pero nosotros no, cuando llegué ahí yo no tenía nada que ver con vacas ni nada. Y entonces conociste que los caballos, te metiste más profundamente al conocimiento de caballos. No, nosotros nomás íbamos a las carreras, pero no teníamos que ver nada con los caballos. No, era aparte, Ajá. pues. Sí, salíamos de trabajar y íbamos, ¿va a haber carreras ahora? Sí. Y esa vez nos tocó que llegara la judicial y nos trajera todo. Bueno, y en ese encuentro tan fortuito, con algo de suerte, con algo de coincidencia, de llegar tú con dos personas que te vieron como un hijo, comentabas que tú tenías un dolor en tu corazón por el trato de tu padre, y ahí encontraste todo lo contrario. Ajá. Platica, por favor. Sí, pues, con ellos encontré paz y todo ahí, ¿ves? El trato muy diferente. Es que cuando me dio la madera de don Cesario, de esa había leña, y un día le platiqué a don César que había cocido frijoles en una olla de barro,
y me dijo que si le podía traer a su esposa. Y le traje. Y otro día me tenía ahí 2 ollas y un costal de frijol. Para que se los hicieras. Para que lo trajera cocido con leña, pues. Ajá. Los frijoles en olla de barro cocidos con leña. Oye, ¿y ellos qué alimentos eran los que más les gustaba? Estás hablando de la mamá y el papá de don Ernesto. Pues a mí, a la vez que me llegaron a invitar, comían pescado. Pescado. Ajá. Porque lo llevaba yo a Popotla, a don César, a don Cesario, al pescado. ¿Y te gustaba también pescar? ¿O a ellos No, no lo les...? comprábamos ahí en las canoas. Los compraban directamente. En las canoas. ¿Y tú has sabido cocinar? Sí, bueno, yo sí sé algo cocinar. Lo único que no sé de la casa es planchar. Lo único que no sabes es planchar. Ajá. Pero entonces, aquí están de testigos todo el mundo, esto es internacional. Y si dices cosas, te van a decir, ¿cuál es tu platillo favorito, el que tú sabes hacer? Que invitas a alguien y le haces un platillo. ¿Qué es lo que más te gusta? El pollo. El pollo. ¿Y cómo lo preparas? Pues de distintos modos. A ver, pues. En caldo. A mí me encanta en caldo. En caldo. Ajá, con verdura. Con verdura. ¿Qué verdura le pones? Repollo. Chayote, zanahoria. Zanahoria. Ajá. Papa. También. ¿Qué otra cosa? Chilacayote. No, ya nomás ahí. Nada más con esos 4. ¿Y las frutas? ¿Cuál es la que más te gusta? La manzana. La manzana. Y el plátano. ¿Y comes esos alimentos diario? Sí, nosotros como aquí no comemos carne. Es raro. Ajá. O sea que nos invitamos a un taco de carne asada por allá. Ajá. De vez en cuando. Ajá. Te vas tú acostumbrando a un ritmo de trabajo bien difícil. ¿A qué horas despertabas? Como a las 3:30, llegaba a la planta a las 4. A las 4. ¿Checaban tarjeta o...? No, pero teníamos el horario para cargar. Y obviamente no eras el único. Coméntame cuántos compañeros llegaban a esa hora más o menos. Pues había el Güero Arce, Varela, luego Mariano Mariano, ¿cómo se apellida? Durazo, el que murió hace poquito. Sí. Nomás que él tenía trabajadores, casi nunca fue, pero Ajá. su ruta. Luego... Varela fue muy amigo tuyo. Sí, porque yo trabajé con él cuando llegué. Ajá. ¿Ve? Cuando recién llegué, primero trabajé con Rubén Sánchez y después trabajé con él. ¿Me entiendes? Pero yo después compré mi ruta. ¿Me entiendes? ¿Cómo se compraba la ruta? Pues la pagaba uno. La pagabas. Ajá. Yo vendí la mía en $19,000. ¿En $19,000? Es como, yo recuerdo que, por ejemplo... Y teníamos los camiones y todo. En el área de los periódicos, un amigo mío que es ingeniero, él tenía la venta de periódico y la vendió en $2,000. Él vendía en la línea internacional y su distribución la vendió en $2,000 y con eso se fue a estudiar. Ajá. El ingeniero José Guadalupe Rubalcaba. ¿A quién se la vendiste? A mi ayudante, Amador Sánchez. Y todavía la está... No, ya murió él. ¿Cuántas personas tenían ruta? Tenía Varela, tenía el Güero Arce, tenía el Macarrón, tenía Rubén Sánchez, tenía no me acuerdo cómo se llamaba, era un productor. Ajá. Tanto que el camión decía el ruso. El ruso. Ajá. Luego, ¿quién otro?
Eran 12 rutas. Manuel Miranda. 12 rutas. Ajá. Ajá. Manuel Miranda. ¿Y cómo cómo se organizaban las rutas? ¿Cómo el que llegaba primero cargaba primero? Sí. O sea, 12 camiones llegaban y estaban iba llegando. en línea. Ajá. ¿Y cuánto cargaban? Poquita. La ruta más grande casi era la de Varela. Sí, la de la Libertad. Ajá. Era la Libertad y... ¿La Ruiz Cortines o no? No, ¿Ni la Postal? tampoco. Esa nomás era la de la Liber y tenía parte de la Gabilondo y ahí en el centro. ¿Y fiaban? No. Nada, Nada, nunca. no. ¿Pero algún día empezó a fiarse o nunca se ha fiado? Yo nunca fié. Ajá. Le llegué a fiar a alguien, como un día me dijo, eran de los mercados Timet que había. Ah, los famosos Timex. Ajá. ¿Eran coreanos, algo así? ¿No? ¿Eran mexicanos? Mexicano. Ajá. Y me dijo, no tengo dinero ahora dice, para comprarte la leche, dice. Dice, ¿me la puedes dejar para mañana? Le dije, por hoy sí, porque traigo dinero ahora para pagarla yo. Pero mañana no. Y entonces Ajá. cuando ya llegué y ya la surtí y ya le cobré, dice, te voy a pagar la de ayer, dice, y mañana te pago la de ahora. Le dije, Amador, saca la leche. Quedamos que... Sí, las palabras son palabras. Y entonces le hablo, Cristina, trae el dinero para pagarle la leche al Polo, dice. Oye, viendo en ese pasado que tú estás viviendo en la empresa, y te pregunto, ¿por qué razón tienes tanto tiempo ahí? ¿Qué cualidades te han visto don Ernesto? ¿Qué cualidades te vio don Cesario? Porque obviamente ganarse la confianza de un hombre no es fácil. Y tú, por lo visto, aparte de que les has respondido, nunca les has fallado. Pero ¿cuál es tu punto de vista de por qué tienes esas cualidades y cuáles son esas? Pues es que he trabajado bien a gusto con ellos. Me han tratado bien. Ellos nunca, cuando los necesité, todo el tiempo estuvieron al pie del cañón. Pero cuando tú los necesitaste, ¿Cuándo? cuando ellos te pidieron, también estabas presente. Ah, sí. Cuando me decían, necesitamos esto, órale. ¿Te acuerdas cómo conseguiste el pasaporte? Lo conseguí bien. Nomás llevé una carta de ahí de leerse y ya. Ajá. ¿Y tú no hiciste alguna tarea para ellos en Estados Unidos? No. ¿No ibas a hacer algún trabajo o algo por el estilo? No, yo no trabajé con ellos para el otro lado. En estos momentos, ¿qué es lo que haces? Me preguntó mi señora, ¿sigue trabajando Don Polo? Sí, sigue trabajando. ¿Y qué hay? ¿Ya no distribuye? No sé. Del 80 para acá yo ya no distribuí, Ajá. porque me dio un infarto y un embolio. Ajá. Y entonces quedé inválido. Y ya me empecé a trabajar, a sacar placas. Estaba un amigo mío en finanzas del Estado y fui y le pedí permiso para que me dejara tramitar como tramitador. Y